El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole: dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te la pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que le hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de todo corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Acabamos de escuchar esta muy oportuna pregunta de Pedro a Jesús, después de que Jesús había hablado sobre la corrección fraterna. Pedro le pregunta: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y le dice incluso un límite, bastante generoso lo que Pedro propone. ¿7 veces, Señor? Pedro quiere poner un límite para perdonar. Y la respuesta de Jesús, que la sabemos muy bien, Jesús le dijo: Pedro, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Perdonar siempre. Siempre el camino es el perdón en todos los casos. Lógicamente que esto lo hemos escuchado nosotros varias veces, pero nosotros pensamos y actuamos como Pedro, poniéndole límites al perdón. Y así nos va. Porque cuando no perdono y guardo el enojo, ya tengo en mi corazón la célula madre del odio y de la amargura. Distinto es un enojo normal y pasajero que cuando guardo el enojo. Sí, el enojo guardado es el primer paso hacia el odio y juntos crean un caldo de cultivo para la amargura. Esta tríada, enojo, odio, amargura, es el instrumento favorito del diablo
para destruir las relaciones de todo tipo, desde el matrimonio hasta los vínculos fraternos. Por esta razón, la palabra de Dios en la carta a los Efesios dice que tu enojo no dure hasta la puesta del sol, porque puedes dar lugar al demonio. Al demonio le encanta que guardemos el enojo y él se la va a ingeniar para alimentarlo, para que empecemos, nos va a llenar la cabeza. Él trabaja con eso, con nuestro enojo. Pero ¿por qué queremos poner límites al perdón? ¿Por qué en el fondo no creemos en el perdón? Porque creemos que perdonar es perder. Es como darle la razón al otro. Y por lo tanto también creemos que el que pide perdón es como si se estuviera humillando, como que está aceptando la derrota. Perdí. Por eso se entiende la pregunta de Pedro, si lo miramos desde ahí. Señor, ¿cuántas veces tengo que perder? No sé por qué, pero es evidente que no hemos entendido qué es el perdón y los beneficios que trae. El perdón nos hace bien. Por eso Jesús en tantas enseñanzas habló del perdón. Y también Él vivió el perdón. Ahora vamos a ver en una placa lo que pasa cuando no perdono. Cuando no perdono, no guardo un poder, sino que lamentablemente guardo una enfermedad. Enfermedad espiritual, psicológica o física. Sí, el enojo guardado, el rencor, el odio, los deseos de venganza me enferman. Espiritualmente me hacen caer en la justificación, justificarme. Mirá lo que me hicieron. Me hace manipular, sacar facturas todo el tiempo de lo que me deben. En estos días encontré una imagen que define qué es lo que es el resentimiento y me pareció muy ilustrativa. Dice, el resentimiento es hacer fotocopias del dolor. El resentimiento es hacer fotocopias del dolor. Por eso, cuando no perdono, no gano, sino que pierdo paz, pierdo vida, pierdo libertad, pierdo salud. Y lo más triste de todo, que termino repitiendo la historia. Porque vivimos en una falsa ilusión de creer que cuando me paguen lo que me deben, cuando se haga justicia, voy a estar bien. Vivimos en la mentira para no quedar como resentido, sino que se note que soy víctima, tengo que empezar a exagerar las cosas, a cargar las tintas, a agregarles capítulo a la historia original. Entonces exagero y quedo como víctima y no como un resentido. En cambio, cuando perdono de corazón o cuando pido perdón de corazón, ahí sí gano un poder, el verdadero poder, el poder sobre mí mismo, no el poder sobre otra persona. Ganás poder sobre tus emociones más ruidosas y agresivas, la bronca, la ira, el rencor, los deseos de venganza, y sobre tus pecados más mentirosos, la soberbia, el orgullo. Ganás paz, ganás salud, humildad, empezás a tener una visión más realista de vos. Ganás libertad. Dice la palabra de Dios que un don del Espíritu Santo es el dominio de sí mismo. La posibilidad de compasión, de diálogo y de reconciliación. Podríamos entonces reformular la pregunta de Pedro a Jesús. La hacemos de otra manera. En vez de preguntar ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano?, podríamos preguntar así: ¿cuántas veces tengo que ganarle a mi ego? ¿Cuántas veces tengo que ganarle a mi ego?
Y Jesús nos responde lo mismo, 70 veces 7. Siempre el camino es ganarle a nuestro ego. ¿Qué es el perdón entonces? El perdón es sobre todo una gracia de Dios. Es un don de Dios. Nosotros solo no le ganamos a nuestro ego. Es una decisión también, la decisión de pedir humildemente esa gracia. Es una tarea, y es una tarea bien exigente. Pedir humildemente la gracia de perdonar. Aunque no lo sienta, aunque tenga deseos de venganza, decirle, Señor, dame la gracia de perdonar de corazón a tal familiar, a tal persona. Después de estas preguntas y respuestas de Pedro y de Jesús, Jesús cuenta la parábola del perdón. Él deja en claro el mensaje de la parábola usando valores de las deudas de estos siervos, deudas muy opuestas. Uno debía 10.000 talentos y el otro 100 denarios. Ahí está uno de los mensajes de esta parábola, la desproporción. Justamente allí está lo triste de esta historia. Al que se le perdonó una deuda tremenda, no fue capaz de hacer lo mismo con el amigo que le debía muy poco. Y ahí Jesús creo que nos dice lo siguiente, nos recuerda la gran dificultad que tenemos los seres humanos. Colocamos atenuantes a nuestras malas acciones, en cambio colocamos agravantes a las acciones de los demás. Y no estamos convencidos de que Dios nos tenga mucho que perdonar. Nuestra deuda con Dios nos parece pequeña comparada con lo que nos deben los demás. Es como que los demás nos deben 10.000 talentos y en cambio a Dios solo le debemos 100 denarios. Se nota, por ejemplo, cuando en las confesiones le decimos al cura, Padre, tengo cosas poco importantes para confesar. Nada especial, solo los pecados normales. En realidad lo que nos falta es la conciencia de nuestros propios pecados. Tenemos una increíble capacidad de autodisculpa, de autoengaño. Pero la verdad es otra. No solo tenemos una deuda enorme con Dios, sino que además Jesús, el Hijo de Dios, pagó la deuda, mi deuda, con su sangre. Fíjense lo que dice la carta a los Colosenses. Él canceló el acta de condenación que nos era contraria, con todas sus cláusulas, y la hizo desaparecer clavándola en la cruz. Lo escuchamos de nuevo. Él canceló el acta de condenación que nos era contraria, con todas sus cláusulas, y la hizo desaparecer clavándola en la cruz. Pero para que el Señor pueda clavar en la cruz mi acta de condenación, primero debo reconocerme culpable. San Agustín reconoció esta dificultad profunda de la falta de conciencia de pecado y de no sentir la necesidad de ser perdonado. Por eso él afirmó en un momento de su vida, mi pecado más incurable era el no creerme pecador. Mi pecado más incurable era el no creerme pecador. Por eso podemos pedirle al Señor una gracia que la pedía San Ignacio de Loyola. Él dice que la gracia de que Dios nos revele cuáles son mis pecados ocultos. No tengo que inventarme pecados, sino pedirle al Espíritu Santo que me revele cuáles son mis pecados profundos, ocultos. En esta placa que vamos a ver, él sugiere que pidamos 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas que es conocido como el triple coloquio? Son 3 cosas para pedir. Primero se lo pedís a la Virgen, después a Jesús y después al Padre.
La primera cosa que le vas a pedir es la gracia de un conocimiento íntimo de mi pecado. Eso, que Él me revele cuál es mi pecado o mis pecados. Segunda gracia o cosa a pedir, la sensación del desorden habitual que hay en mi manera de actuar, de vivir. Que pueda percibir que hay desorden en mi vida, que se hizo habitual y por eso que no me doy cuenta, no lo siento. Percibir el desorden. Y por último, el conocimiento claro de la falsedad de los valores mundanos, que son tan atrayentes, pero te dejan vacío. Le pedimos al Espíritu Santo, le pedimos a Dios que nos dé esta gracia. Los invito a que cierren un ratito los ojos. Yo voy a hacer una breve oración para que ya desde ahora le pidamos al Señor estas cosas. Señor, sana las heridas que guardo en mi interior y que no me permiten perdonar. Señor, tú que eres compasivo y misericordioso, siempre dispuesto a perdonar, dame la gracia de comprender las miserias ajenas y perdonar con tu amor. Amén.